y bueno, y los problemas que se nos van presentando, ¿no? Más adelante veremos definitivamente técnicas de instalación y cómo ser más efectivos durante la instalación, más prolijo, más efectivo, con mejores resultados, ¿no? La contaminación, que es uno de los elementos que yo creo que absolutamente todos los instaladores desde el inicio de los tiempos hasta el día de hoy deben enfrentar. El día de hoy he pedido la colaboración de un gran instalador, un amigo mío, de Maico Secresta, quien me va a acompañar en este tema, al quien le doy la bienvenida y primero que nada le agradezco por estar aquí el día de hoy. ¿Te escucha? No. ¿Se puede desmutear? Hola, Ahí está. ahora sí. Sí, sí, amigo, Bueno, ahí está. la verdad que muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento y agradecido con todo el grupo, tanto con vos, con Ariel. Y sostengo que es un tema muy interesante que, como decís vos, no solamente en los inicios de que uno empiece a instalar, sino que el día a día, la contaminación es una batalla constante a la hora de hacer instalaciones. Por más que tengamos todos los precaudos necesarios, siempre nos encontramos con ese problema a la hora de realizar un trabajo. Y sí, amigo, porque definitivamente es algo que está presente en todos lados, ¿no? Como veíamos pues, en todo lo que hemos venido conversando, ¿no? Entonces, así iniciamos. Por más de 30 años, el enemigo ha sido la contaminación, el enemigo clásico que hemos tenido que enfrentar durante todo este tiempo, definitivamente es la contaminación. No importa el taller que tengas, sea o que trabajes en el exterior, siempre tendrás que controlarla. Un simple error de principiante o una pequeña mala fortuna, un problema ambiental, constantemente separas el éxito del error. Y es frustrante algunas veces porque simplemente a veces pareciera que es hasta un poco de suerte lo que se necesita para hacer un trabajo perfecto. ¿Ya? Evento clásico. Taller, día 1, se entrega el auto, sale perfecto del taller, no tenía nada, lo revisaron todos, lo viste enfrente del cliente y el auto quedó perfecto. Luego de tercer día, el cliente te empieza a mandar fotitos y te empieza a decir, oye, ¿sabes qué? Empezaron a salir empezaron a aparecerle puntitos, como puntitos raros por aquí, por allá, en verdad no sé si esto se desaparece y tú al principio empiezas a decir cosas como que esto desaparece con el próximo eclipse o alrededor de unos 20 o 30 años, los puntitos se van y no los vuelve a ver. Básicamente lo que ocurre es que en el día 1, cuando tú estás por entregar el coche, lo que tienes es un auto que está con humedad en toda la superficie, ya sea por un defecto de que no presionaste suficientemente bien y quedó demasiada agua entre la lámina y el vidrio o porque la iluminación no te acompañó. ¿Qué es lo que sucede? Que con el pasar de los días, estos puntitos, estas zonas, se van evaporando la humedad y el agua que queda. ¿Y qué queda? Queda el elemento, ¿no? La contaminación que está ahí arrastrada. Entonces, básicamente esto para los principiantes o para las personas que estén aprendiendo, no hay forma de que aparezca contaminación pasado unos días. Eso es un mito que tiene que quedar absolutamente claro. Lo que sucede es que por alguna razón, pues sea porque tiene exceso de humedad o por la iluminación del lugar, porque lo hiciste de noche, porque tu taller no tiene una buena iluminación, bueno, por la razón que sea, no lo lograste detectar antes de salir del taller. Y esto es lo que quiero que entendamos el día de hoy. ¿Verdad? Michael, ¿a ti te ha pasado eso, cierto? ¿Alguna vez? A mí sí me ha pasado, sí. El punto fundamental está en uno mismo, ¿no? Falta Claro. de revisión, exceso de confianza quizás. A veces trabajar a contratiempo también suele pasar. Pero bueno, como decís vos, se puede controlar, se puede llegar a ver, digamos, ni bien terminamos la instalación, ese tipo de defectos. Es verdad, es verdad. Y quiero dejar claro porque este tema, que lo estuve conversando con Michael temprano, da para mucho. Podemos pasar horas aquí desentrañando las mil y una posibilidades de lo que podemos encontrar en una ventana, en un evento. Pero voy a enfrascar y los voy a llamar, está muy didáctica la clase de hoy, los 4 villanos de la contaminación, ¿ok? Que son los siguientes. Aquí voy. Ok, perfecto. Anatomía de la contaminación y sus 4 villanos. Parte número 1, burbujas, ¿verdad? Burbujas. Las burbujas son aire atrapados por fallas, pueden ser por presión
de los bordes de las ventanas pueden ser porque cuando estás trabajando en un auto que tiene mucha presión en las gomas, esta la levanta, o porque está un poquito, no necesariamente demasiado, un poquito más largo, y lo que hace es dragar el aire del borde de la ventana y llevarlo hacia adentro. Muy bien. El número 2, que es el polvo, specks, basura, las cosas son puntos o son elementos que quedan atrapados dentro de la lámina y, la ventana. Esto puede ser por muchas cosas: micropartículas, por partículas suspendidas en el aire, corrientes de aire, por contaminación del agua, por contaminación de los elementos o diferentes tipos de cosas. Muy bien. Exceso de humedad. La humedad puede ser un problema, si bien los bolsillos de agua que se forman, que es normal durante un proceso de secado, que se van con los días. Cuando tienes demasiada agua atrapada, esa agua se evapora, pero deja marca. A veces en las láminas clear, en las láminas transparentes, las láminas más claritas, tienden a verse una especie de nubosidades que no se van, o manchas de jabón definitivamente en la lámina, ¿no? Y el último, que es la suciedad, que no lo llamo polvo ni speck, porque va muy referido a las gomas inferiores. Tienen que haberle pasado, esto es un clásico, o Sí. a las gomas de los autos antiguos, Michael, las que no tienen serigrafía. Tienen que haberle, les hago el recordatorio. Estás limpiando un auto antiguo, le pasas el paño a la goma, ¿verdad? Al borde, y te sale la goma de color negra, o le echas, le rocías agua, y esa agua va decantando una especie de goma negra, de color negro, ¿no? Entonces, suciedad, pero básicamente es suciedad, pero también es goma, ¿no? En el fondo es como que la goma se estuviera... Sí, se entiende. Claro. Es parte de la pieza, digamos, del vehículo, no es que es un pedazo de partícula que está pegado al vidrio. Exactamente, que es diferente a esta de aquí, que realmente son, como dice Michael, son partículas que provienen de diferentes puntos, ¿no? Entonces, entendiendo estas 4 cosas, vamos a tratar de corregir o evitarlas lo máximo posible. Primero vamos a entender una teoría o una física de cómo se comporta una partícula dentro de una lámina, para poder entender a lo que nos estamos enfrentando. Y más o menos sería esto, ¿ok? Teóricamente hablando, una partícula atrapada entre el cristal, una pequeña partícula, lo que genera es un efecto triangular, un efecto tienda de campaña, y esta zona que está aquí en color verde, todo esto que está aquí en color verde, sería el agua que se acumula durante el proceso de instalación. Es importante destacar que una partícula muy pequeña, de 0.1 milímetro, cuando se seca te puede dejar una esfera, un halo, hasta de 2 milímetros. Es una exponencialidad, lo que es una grosería, lo que una pequeña partícula puede dejar, ¿no? Como punto de contaminación. ¿Y qué sucede? Se agrava el doble o el triple de lo que significa el tamaño de la partícula en la lámina, o sea. Terrible, o sea, Michael, básicamente tú tienes una cosita ínfima, como una pequeña pelucita o algo, porque voy a hacer una pausa aquí. Nosotros, Michael y yo, estamos intentando explicar y desentrañar las maneras de evitar la contaminación, pero seamos honestos. Hay 2 cosas de las que no vamos a escapar en este tema: es del humo y de las partículas suspendidas en el aire. La piel, tienes partículas, tienes piel muerta. Tu ropa, te compras un polerón nuevo, vamos a decir en los países que tenemos 4 estaciones, o te compras un uniforme nuevo, entra un instalador nuevo, le das un uniforme nuevo de estos que son impresos, la mayoría de esos polerones, de esos jockeys, de esas remeras, ¿ya? Son industriales, o sea, son industriales. Y son genéricos. Claro, son genéricos. ¿Y qué es lo que tienen todas en común? Pelusa. Hasta las primeras 2 lavadas botan pelusa durante todos lados. Entonces llega un instalador nuevo con su uniforme nuevo y de repente empieza a salir una cantidad de contaminación que no entiende dónde está. En Argentina también se le dicen polerones, ¿no? Los jockeys, los de capucha, los suéteres de capucha. Buzos con capucha. Los buzos con capucha que tienen para colocar las manos aquí en el estómago. Sí. Eso es increíble. Eso es un universo de contaminación. ¿Ok? Sí. Entonces, básicamente, o por ejemplo, tienes contaminación cruzada.
trabajas, prestas servicios. Muchos de nosotros prestamos servicios a otros talleres, talleres de detailing, ¿verdad? Donde están haciendo corrección de pintura. Y si bien hay una gran cantidad de productos que son de muy bajo polvo, pero no son cero polvo, No, hay otros lugares donde usan otros productos que botan mucho polvo. Ni hablar donde te toca hacer trabajo en domicilio, en talleres de chapa y pintura, bueno, en sí. el lado, ¿no? Entonces, En una cochera, por ejemplo, los que van claro, a una cochera. imagínate hacerlo en una cochera de auto, no sé. ¿Qué haces ahí, Michael, cuando te toca un lugar extremadamente sucio y digamos que estás a domicilio? Te planteo este ejercicio. Estás de domicilio, Sí. obviamente tienes que adaptarte, tienes condiciones mínimas, pero el ambiente está muy sucio. ¿Qué puedes hacer para corregirlo? Para evitarlo, por lo menos un poco. Y para tener un control, digamos, de la contaminación, es importante, bueno, primero como hablamos de uno mismo, ¿no? Tener una indumentaria por ahí adecuada que no desprenda mucha suciedad, ser higiénico, las espátulas también higiénicas, el vehículo también higiénico, no solamente donde apoyamos las láminas, sino tratar de limpiar, en el caso del cliente no lo haya lavado, en mayor periferia de lo que uno puede llegar a tocar, porque tenemos Exacto. contaminantes muy, muy cerca, digamos. Y después tratar de controlar el polvillo, lo que hay en el aire, con la misma solución que usamos para polarizar. Es decir, por ejemplo, vamos a instalar, momentos antes de instalar es importante pulverizar en el aire para decantar todo ese polvo, digamos, que puede estar suspendido en el ambiente y tener un control del agua que yo aplico sobre el material. Porque, por ejemplo, si voy a un domicilio, tengo que sacar el liner, ¿en dónde? En el vehículo, ¿verdad? O en el aire, si tienes la habilidad para hacerlo, pero no Sí, tienes un sí. lugar, no tienes un lugar adecuado, básicamente, No, ¿no? en el aire. Si está en el aire, básicamente podemos mojar mucho la lámina porque, digamos, el agua decanta hacia afuera, digamos, fuera del material y no hay nada que pueda contaminar la lámina. Bueno, la ropa. Tu No, bueno, sí, ropa. la ropa. Y ahí es Yo, complejo, claro. yo lo que hago, pulverizo el aire, me mojo también yo un poco para Claro. planchar, digamos, el polvillo que pueda llegar a ver y sí mojo mucho la lámina. Si la lámina está apoyada en el vehículo, es importante no mojar mucho la parte superior del material, Exacto, porque exacto. puede caer la suciedad del vehículo sobre la lámina y ahí se contamina muchísimo. Y trato de no usar agua en exceso. No, ¿Me no usar explico? agua en exceso, sí, te explicas perfectamente, porque Sí. nosotros tenderíamos a pensar que mientras más agua, menos posibilidad de contaminación, pues estamos lavando más, ¿no? No, Y eso es un no error. siempre pasa eso. No, No, no eso es un siempre. error, claro, Sí. claro. Hay que usar Y eso es una cierto, cantidad de ¿no? agua. La ¿Cómo? justa y necesaria, agua justa y necesaria. Sí, sobre todo en la limpieza. Yo en la limpieza utilizo la cantidad justa de agua porque a veces queriendo limpiar de más, estamos haciendo algo contraproducente y podemos traer contaminantes externos de las colizas. Bueno, si es un vehículo que tiene las colizas de felpa, como los alemanes, por ejemplo, Ujú, ujú. bueno, puede llegar a contaminar A mucho, sobre complicar un todo poco en la más. limpieza. Mira, ¿Cómo? puede llegar a contaminar mucho los autos europeos. Tengo un truco para eso, lo tenemos aquí preparado en la clase. Yo Sí, hoy tuve en uno de los distribuidores apoyando en una garantía sobre un cliente que compró una Ford Ranger Raptor. sí. No quería ningún punto. Nada, cero puntos, cero puntos. Entonces nos compramos unos trajes de estos como los que usa Bruno, los Los hermanos, Meiji. los Meiji, ¿ya? Y logramos hacerlo, logré hacerlas. Dos clear adelante, dos clear atrás. Hermano, el auto se fue porque el cliente no encontró un punto. Sin embargo, le encontré N cantidad de defecto al auto. 0 kilómetros, Sí, ¿ya? Y si bien pudimos lograrlo entre tres y después de haberlo intentado al menos un par de veces en cada vidrio para que no quedara ningún punto, te puedo decir que era una camioneta que era 0 kilómetros. Cuando tú sí. intentas hacer eso en un auto que ya tiene 5, 6, 7, 8 años, Uf, comparto totalmente lo que dice Francisco, que lo comentó. Siempre queda, aunque sea un pequeño punto, ¿no? sí, Eh, pero cuando queda puntual lo podemos resolver y es parte de lo que también tenemos preparado para el día de hoy. Bueno, pero correcto. continuemos un poco más. Michael y yo hemos creado una matriz de diagnóstico para poder identificar lo que está pasando y sabiendo lo que está pasando, qué medidas de control podemos tener. Básicamente es lo siguiente. Al lado izquierdo tenemos los contaminantes. Por ejemplo, tenemos burbujas, polvo, humedad, suciedad, lo que vimos en la lámina anterior. Básicamente, las burbujas son círculos blancos o plateados. Los círculos plateados
para las personas que hacen PPF, recordarán el silvering. El silvering es cuando queda aire atrapado, se barre el jabón, bueno, y te deja ese halo de silvering. En la lámina polarizada, en el polarizado, no lámina de seguridad, en el polarizado, ese silvering tiende a desaparecer y es prácticamente, no, es un problema menor. Pero cuando estamos hablando de láminas clear, láminas de seguridad de 4000 o de 8000, el problema es Sí, más interesante, porque se forma una nube blanca, que es como, tal cual, como le estoy diciendo, un silvering en la lámina. Y esto es interesante porque aquí tendemos a agregar mayor cantidad de jabón a la solución, a cargar la solución, y no necesariamente cargando la solución vamos a corregir ese problema del silvering en las láminas. ¿Por qué? Porque como estamos agregando mayor cantidad de solución, o mejor dicho, mayor cantidad de jabón por litro de jabón. agua, ya tendemos a provocar más silvering porque queda mayor jabón atrapado. Otra cosa que sucede es que a la lámina le cuesta mucho más hacer el tac inicial, es decir, a pesar de que es espátula, la lámina se sigue moviendo. Sí, se corre para todos lados. Claro, y en algún punto la lámina, como pasa con el film, con el PPF, la lámina va a tener un punto de anclaje y se va a anclar en una zona y en otra zona no. En la zona que se ancla es donde empieza a quedar el silvering y empieza a quedar incluso en lámina de seguridad, se barre el pegamento, Sí. exceptuando que no te queda con una textura, pero se barre el pegamento. ¿Y esto es producto de qué? Producto de el exceso de jabón. Entonces, hay que ir personalmente, Jorge Ramírez va pasado en jabón porque me deja jugar un poco más con los vehículos nuevos y las gomas apretadas, pero no demasiado porque siento que también en láminas clear y en láminas de seguridad te juega en contra. Otra cosa que es así, aunque espatules con toda la fuerza del mundo, si tienes exceso de jabón, el proceso de secado será mucho más complejo. Se formarán más bolsillos de agua, tardará mucho más en secar y no es tan agradable entrenar un auto con exceso de agua. Esto tiene que haberle pasado a cualquiera. Sí, particularmente, Jorge, Sí, estoy instalando mucho doble el material. lo he visto, Sí, lo he visto. Sí, sí, y entonces, por lo general, estoy haciendo la preparación por fuera, es decir, adhiero el tinte con el clear afuera para hacer un solo corte y que quede más prolijo. ¿Y qué perfecto. pasa? Ahí tenemos dos procesos de secado. Tenemos el proceso de secado del control solar con el antivandálico Sí, exacto. y el antivandálico con el cristal. Por Mm. ende, se hace una acumulación y un cruce de bolsas de agua, por así Sí, decirlo. básicamente es bolsillo de agua sobre bolsillo de agua, porque tienes Sí. un Y cuando sándwich. empieza el proceso de secado, que se empieza como a encapsular de a poquito, 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 es molesto verlo, digamos, cuando se va secando. O sea, no queda muy agradable. Sí, cuando yo tengo una teoría, o más o menos esto, básicamente no tengo método de comprobación, pero Sí, siento que cuando la lámina se empieza a secar en matrices, como en patrones, ¿sabes? sí, Como burbujas alineadas, horizontales y verticales, no sé si alguno lo ha visto, que forman sí, pequeñas bolitas, pero en matrices, como en línea, sé sí. que el proceso de secado va óptimo, porque hay una Ok. distribución hay una distribución del agua, el proceso de secado, a pesar de que es molesto, está dentro del patrón normal. Ahora, Está cuando se correcto. forman grandes bolsillos de agua en zonas puntuales, es porque hay demasiada agua, bueno, y obviamente será mucho más difícil de secar. Cuando se formen matrices, que yo los llamo al cliente para que me entienda, cuando se forma un proceso de secado parecido a la piel del pollo, ¿cierto? Sí, Ese efecto, le digo que es completamente normal y que ese es el indicio que necesita. Cuando desaparezca por completo, significa que el proceso de secado ha terminado. Entonces, lo correcto. convierto en una herramienta, me apoyo en esa herramienta porque sé que va a ocurrir y sé que realmente es muy molesto. ¿Cuál es el Está origen? bárbaro. Sí, ¿cuál es el origen de estas burbujas? Como dije al principio, puede ser la falta de presión cuando hacemos el escurrido o también por un secado prematuro. ¿Qué es un secado prematuro? Imagínate que hiciste el último auto a las 9 de la noche. Vamos a poner un ejemplo. Estamos en otoño, el clima está frío, el auto del cliente duerme afuera. La temperatura del auto llegaría a 5 grados por la corriente de aire y todo eso. Pero al otro día, mañana hay día soleado, 25 grados y sale el sol despejado a las 9 de la mañana y le llega directamente al sol de la mañana, los primeros rayos. Ese cambio de temperatura abrupto también produce un proceso de secado prematuro. Yo lo Sí, comparo como cuando colocas la carne en un sartén que se
nosotros decimos arrebatar, pero es que, ¿sabes? Que se sella bruscamente. Sí, Básicamente, eso lo que hace es hacer que las partículas de agua se muevan bruscamente y produce un secado no tan bonito. ¿Ya? La técnica de prevención, sobre todo en invierno, es bajarle al menos un milímetro, un centímetro cúbico por litro de agua al jabón y exprimir mucho más fuerte. ¿Ok? Yo utilizo mi block, la más fuerte, que es la que uso para láminas de seguridad, que es un bloque blanco súper fuerte. En invierno me va muy bien. ¿Ya? sí, acá Entonces, también. aquí tengo una gráfica de presión, ya que está al final, pero básicamente es eso. Estas burbujas las corriges muy bien con, eh, con presión. Los bordes, escuchen este truco, los bordes los van a secar con toalla de esta reutilizable. No sé, cada país tiene una, pero estas toallines, como los toallines de secamar, ¿no? Los Jumbo Pack, Sí, las acá Noma, vienen los rollitos. los White Pads. Sí, vienen celeste, blanco, dependiendo de la distribuidora, hay. Claro, imaginemos el celeste, que es como el más conocido porque acepta químicos y todo. Entonces, vas a envolver la espátula ahí y vas a ir secando, cubriendo el borde, todos los cuatro bordes, incluso el canto superior, ¿ya? ¿Sí? ¿Puedo contar algo, Jorge? Sí, sí, por favor. En el proceso de escurrido, mientras estamos haciendo, digamos, el escurrido mismo del material, yo me ha pasado por experiencia propia y aconsejo que es muy importante hacerlo de manera progresiva y pareja, es decir, con la misma presión desde que se inicia hasta que se termina, porque me ha pasado que a veces en el proceso de escurrido con la última espatulada, por así decirlo, Sí. hice más presión al final y cuando quiero hacer otra, Se tengo sella. humedad y cuando esa humedad quiere salir por donde ya secó, se barre, se produce el barrido ese, o sea, como que se arrastra el agua dentro de lo seco y queda marcado el material. El silvering, a veces se corre hasta el pegamento, sí. Sí, Básicamente es un desorden durante el proceso de escurrido. Y eso es correcto. clave, ¿no? Eso es clave cuando estás llegando. A ver, vamos a hacer una pausa aquí. Yo sé que a lo mejor muchos en este minuto, de los 16 que están conectados, deben estar pensando, oye, yo he hecho láminas durante 30 años y nunca me he dado estos detalles. Es posible que hayan quedado muy bien durante todos estos años, pero aquí estamos hablando de que quiero que pongan en el escenario que estamos intentando resolver el problema a solamente clientes maniáticos, a clientes con TOC, a clientes que básicamente quieren algo perfecto, aunque aclaro y lo dejo escrito, que el único perfecto es Dios. De aquí para abajo, nosotros somos excelentes, con suerte. Pero de ahí, partamos de ese punto. ¿Bien? Correcto. Entonces, Sí. todas estas precauciones extra son por eso. Bueno, tenemos el polvo, que son puntos sólidos con un halo, con un borde blanco, ¿verdad? Estos pueden ir de varias formas. Puede ser la ropa que usamos, corrientes de aire, la fuente de agua, y básicamente aquí lo que podemos hacer es usar ropa sintética, pues si tuviéramos problemas con nuestra indumentaria de estos cortavientos, ¿verdad? La purificación del aire, aquí lo que es derechamente cerrar las puertas lo mejor que se pueda y cortar las corrientes de aire. Jorge, trabajo a domicilio, entonces te tocará instalar a puerta cerrada. Aprender, hay varias técnicas, tengo algunas técnicas de instalación para instalar desde adentro del auto, sentado en los asientos del auto. ¿No es lo mejor? Definitivamente no es lo mejor. ¿Es molestoso porque los asientos se mojan? Sí, es incómodo porque los asientos se mojan. ¿El trabajo queda bien? El trabajo queda perfecto. El trabajo queda súper bien a pesar de que lo estás haciendo al exterior. Incluso podemos hacer una clase, si quieren, podemos hacer una clase solamente de instalaciones en el exterior. Como si no hay taller, al aire libre. ¿Ok? Sí. Humedad. Humedad son bolsitas líquidas o dedos, sí. ¿Han visto cuando se forman estos fingers? Oh, perdón. Aquí, lapicito. ¿Han visto cuando se forman estos fingercitos en los bordes de los vidrios que a veces puede ser o laterales o normalmente inferiores, ¿no? Que nosotros los calentamos y los moldeamos y le hacemos la cobrita, ¿cierto? Ajá. Eso, Sí. esos fingercitos puede ser por varias razones. Una, porque nosotros estamos intentando adaptar una lámina que originalmente es plana a un vidrio curvo y el exceso de material forma un finger o un dedo, ¿verdad? Puede ser porque el borde
tenemos demasiada agua en el borde y el canto, el canto de la lámina, lo que es el final de la lámina, está tan lleno de agua. Imagínense, vamos a poner el ejemplo. Barrimos todo el agua de una ventana hacia abajo, no sacamos la cualiza, resulta que la cualiza se tragó toda el agua, la lámina termina en la cualiza, no llega, no pasa la cualiza, sino que termina justo ahí, y como está tan mojada, se vuelve a dragar el agua por humedad. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es escurrir, pero el agua vuelve a entrar. Vuelve a subir. ¿Okay? Y vuelve a subir. Y cada vez que nosotros tenemos un finger que está entrando agua en la dirección del finger, yo les garantizo que está entrando contaminación. Sí, chupa contaminación. 99.99%. Entonces, básicamente aquí es eliminar el agua de los bordes, ¿ok? Es muy sencillo. Y tener, esto lo voy a agregar aquí, agregar cortes prolijos. Los cortes tienen que ser, chicos, lo más prolijos posible. Yo he visto ventanas, voy a rayar por acá, he visto ventanas que hacen cortes en el lateral de la ventana, ¿verdad? Y hace un corte así. ¿Por qué? Porque cuando colocaron el estilete, el cúter aquí, no llegaron al borde de la goma y luego enderezaron el corte. Esto tienen que haberlo visto cuando cortas a borde de goma y te queda ese zigzag ahí, ¿no? ¿Sí me entienden? Este punto que está aquí, este zigzag que se forma por un mal corte, esto es un punto donde va a salir un finger muy probable. Es muy probable. Sale uno pequeñito y ese es un punto de entrada de contaminación. Entonces, siempre. Los cortes prolijos tienen que ser muy bien. Ok, aquí habla de extracción térmica, ¿no? Yo lo que les digo es que siempre, que sea en verano, no tanto, pero en invierno, secar la ventana. Yo bajo la ventana, yo instalo mi ventana, la bajo, seco las gomas con la pistola de calor, subo la ventana para garantizar que esté todo seco y actualmente las cualizas son muy sencillas de sacar, entonces seco todo lo que es la goma abajo. Cuando el cliente me permite sacar la goma y yo puedo sellar todo, le doy un extra al cliente, le digo, usted puede bajar su ventana en no más de una hora. En una hora, usted ya puede usar sus vidrios totalmente. Si no me permite sacar las cualizas y no me permite sacar nada, bueno, 1 a 2 días como normalmente lo hacemos. Suciedad, manchas oscuras, las manchas que hablamos, básicamente puede ser por limpieza deficiente, marcos excesivamente contaminados, que esto pasa mucho, son un ecosistema los marcos, borde, también la serigrafía, nada, aquí una limpieza un poco más profunda, pero más que profunda, una limpieza un poquito más técnica, ¿no? Una limpieza que tenga un poquito más de sentido y más orientada a los truquitos que tenemos más adelante. Ok, ya entendiendo cuáles son las cosas que nos vamos a encontrar, también podemos definir la contaminación por otro tipo de elementos, por el lugar donde están en la ventana. El lugar donde está en la ventana nos puede dar un indicio de dónde proviene la contaminación. Lo explico mejor en la siguiente lámina. Ok, en la matriz de contaminación tenemos varios elementos. ¿Sí, Martín? Creo que tienes que escribir, no estoy seguro. Pero bueno, apenas te desmutees, lo haces la consulta. Ahí estoy, Jorgito. Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, amigo. Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? No, obviamente no soy especialista ni nada, sino soy muy crítico. Y sí lo que, por ahí, hablando de contaminación y esta característica que hablaban antes de que sigan avanzando, que la partícula más pequeña tiene un efecto multiplicador después en la apariencia, por ahí asociando con la clase anterior de los tipos de lámina y demás, hay que tener en cuenta, me parece también, que en una lámina cerámica, una lámina con metales y demás, esa partícula se multiplica mucho más que en una lámina de baja calidad. Claro, ese punto es fundamental y súper importante. Gracias que lo llames a colación. Porque si vemos la lámina nuevamente, basado en lo que dice Martín, y tiene toda la razón, este punto, me fui, perdón, acá. Este punto acá, esta zona, este triángulo, en una lámina de baja calidad, como es tan maleable y tan flexible, este triángulo es pequeño, basado. ¿Comparado con qué? Comparado con una lámina de seguridad de 4000, que el triángulo se extenderá mucho más, por lo tanto, el punto se verá mucho más a simple vista, y además que
como tiene un ángulo de refracción diferente, cambia la refracción de la lámina. Y es importante destacar esto en que cuando usamos láminas high performance que contienen metal, el ángulo de refracción de la lámina cambia totalmente la luz. Y obviamente, como bien agrega Martín, se nota muchísimo más. Entonces, claro. Sí, depende, perdón. Sí, no, sigue. Depende 100% el grosor del material, totalmente. Una cosa más. Elementos, láminas de BLT claro, por su proceso de construcción, solamente por proceso de construcción, tienden a generar mayor estática al sacar el line. ¿Y esto en qué no? ¿Por qué no es importante esto? Porque mayor cantidad de estática significa mayor posibilidad de tener polvo en el pegamento durante el proceso de instalación. Una lámina de baja calidad, pues en ese caso la estática es muy baja. Aparte que como es tan fina, prácticamente lo que yo hago es aplastar esto y irla moldeando y destruyendo lo más que se pueda. Pero ojo, yo soy capaz, puedo resolver un punto en una lámina de seguridad, ¿ok? Hay una técnica con el encendedor, el mechero de fuego, el lighter, y Sí. irlo moldeando, ¿no? Irlo amoldando, pero tiene que ser durante la primera hora de instalación. ¿Y calentás por fuera o calentás el material? No, siempre por fuera, pero fuera. hago el detallado por dentro, que es el lugar donde está la lámina. Sí. Recuérdenme hacer un videito de eso, es súper fácil, es lo más fácil del mundo, siempre y cuando la corrección se haga dentro de la primera hora de instalación, porque sucede lo que dice Michael, como yo tengo el punto aquí atrapado, yo caliento el cristal con el fuego acá, ¿cierto? Caliento esta zona, ¿cierto? Caliento todo esto, y por acá con el chisel, con la rosadita, voy moldeando el material, voy moldeando. Pero necesito que esta agua que está acá tenga lugar de salida. Una vez que pasaron unos días, que ya la lámina se endureció, que el proceso de secado terminó, ¿dónde llevo? No el agua, el aire que está atrapado, porque ya el agua se fue, el agua que estaba alrededor aquí se fue. Y es muy difícil eliminar ese punto 2, 3, 4, 5 días después. ¿Bien? Sí. Ok. Matriz de diagnóstico dispersa. Michael, ¿nos harías los honores de explicar las dispersas? ¿La contaminación dispersa? Sí. Sí, claro. Eso suele pasar muchas veces, como decís vos, cuando el material por ahí tiene estática y no hacemos un proceso de mojado con prevención o controlado, automáticamente las partículas que están dando vuelta en el aire o se desprenden, el material las absorbe y van directamente al pegamento. Correcto. Ese es uno de los motivos. El otro es, mientras trasladamos el material hacia el vehículo, partículas que también estén en el aire y las vayamos tocando nosotros con la lámina, también puede suceder. Por eso es muy importante, a veces cuando tenemos el cristal en la pared, como tengo yo en mi local, yo por lo general trato de llevar la lámina hacia atrás, ¿sí? Para que el pegamento, digamos, no tenga contacto con el aire o el ambiente, por así decirlo, y solamente entre sin tratar de tocar el aire, por así decirlo, que en el aire muchas veces hay contaminación que por ahí no vemos. Sí, lo que tenemos que entender en el ejemplo que dice Michael es que él tiene el pegamento viendo hacia la cámara y él va caminando con el pegamento arrastrando todo, ¿no? Básicamente lo que él intenta es ir en contra del pegamento para que sea la capa antirraya la que se enfrente al ambiente. Correcto, exactamente. Claro. Otro de los motivos. Ajá, Perdón. sí. Siga. No, tranquilo. Dale vos. ¿Qué otro motivo, Michael? La contaminación puede estar, como mencionaste antes, también en el pulverizador, por agua contaminada, o como me pasó hoy que hablamos esta mañana, restos de shampoo viejo en el pulverizador. También puede pasar que por ahí pase alguno por el conducto y vaya escupiendo, hablando en criollo, y bueno, no lo vemos hasta que no escurrimos, y bueno, si vemos bien, vemos que la lámina nos queda contaminada, pero ya lo vemos al final, o sea, no puedes más. Ahí no hay mucho que hacer. Básicamente esa falla que dice Michael ocurre porque se forma una especie de sebo eso se llama, Martín seguramente se acuerda de la palabra, pero es como una emulsión
Es una Sí, emulsión, un proceso de separación. Después que hiciste la solución, el jabón pasa un tiempo, unas horas, más de 24 horas, se separa, se emulsiona y empieza a quedar una especie como de grasa, ¿no? Que se adhiere a la superficie de nuestra botella de spray y al pistón, el pistoncito que está aquí, no sé si se llama émbolo también, pero el pistoncito que está aquí. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando normalmente estamos trabajando con tanques de agua, PPF, voy a decir PPF porque es lo más relacionado con agua, nosotros tenemos filtros en las mangueras, en los gatillos, en todos lados y los limpiamos. Pero en una botellita de spray es muy raro encontrar un filtro que sea capaz de filtrar esto. Y tú me dirás, Jorge, sí, ¿sabes que yo siempre debo la botella de spray? Nunca me he dado cuenta. Pero ahora, cuando te quede un punto blanco, escuchen bien, blanco, y que cuando tú le pases la espátula para corregirlo, tiende a desmoronarse o como a deshacerse, como a moldarse, como si fuera una plastilina, eso es jabón, contaminación por jabón en la botella de spray. No hay otro. No hay otro. No busques más que está ahí. Otra cosa, el agua es importante, básicamente porque, obviamente, una fuente de agua contaminada, aun cuando una vez me dijeron, yo instalo con agua, yo soy capaz de instalar con agua de lluvia y queda perfecto. Genial. Si tú eres capaz de instalar con agua llena con tierra y te queda perfecto, amigo, no busques más, no cambie técnica. Pero si estás teniendo problemas, y es lo que yo quiero decir, si hay algunos detalles que consideres que se puedan mejorar, este tipo de cosas son las que te ayudan. Corrección del agua es muy sencilla. Compra agua de estas de filtro. pones de botellón, si no tienes el dinero para el filtro. Y si estás trabajando domicilio o móvil, cómprate una botella de 10 litros que da para todo el día, ¿no? Básicamente, gracias a Dios, el agua sigue siendo un elemento económico de comprar, ¿no? Accesible, sí. Hablando del jabón, y no tiene mucho que ver con la clase, pero hay algunos jabones detergentes, ¿no? Que se usan porque contienen bastante glicerina y hacen que deslice la lámina muy bien y se sienten muy cómodos a la hora de instalar. Son geniales para limpiar, pero se siente a la hora de instalar también muy cómodo. Pero hay algunos que son muy agresivos y tienen bajo porcentaje, pero también tienen detergente para eliminar las grasas, tienen soda cáustica, tendrán algunos elementos que, muy baja proporción, pero tendrán algunos elementos que degradan el pegamento, ¿no? No les digo que por Sí. usar jabón de lavalosa, de lavar los platos, vas a tener un problema, pero es algo que yo consideraría si quisiera tener eh, la mejor optimización de mi lámina y sobre todo el mejor proceso de secado. Básicamente la contaminación dispersa está en el aire, es muy difícil de controlar. El agua puede ser un lugar de contaminación, pero esta yo la corrijo fácilmente es con esto. Al final del día, vacíen las botellas de solución. Bótenlas. Ya está. Las dejan vacías. Se acabó. Al otro Ya día está. vuelven, enjuagan y ya está. Listo. Probablemente 90% del problema se soluciona. Porque muchos instaladores, y es normal, nunca han tenido el problema o nadie les ha reclamado por ese problema, entonces nunca te has dado cuenta que lo tienes. Dejan la solución preparada el viernes en la tarde para el último auto y dejan las botellas ahí cargadas. Al otro día llega un cliente, es lunes, me paré un poco tarde, se me hizo tarde y pesco la botella, la tomo y sigo trabajando con la misma. Esas 48 horas que pasaron, y ahora imagínense, mañana viernes feriado, viernes, sábado, domingo, 72, pueden producir este elemento. Ni hablar de lo que se está formando dentro de la botella. No, ni hablar. Jorgito, perdón, Sí. que vi que me mencionaste, estoy haciendo la comida, estoy haciendo todo junto. Eh, si me permitís, ahí lo que bien decías vos, el Johnson, por ejemplo, tiene Sí. un componente de glicerina muy alto, Ujú. que es lo que genera la humectación, es lo que genera el anti-tac. Deslizamiento, el Claro, deslizamiento. el anti-tac. Después tenemos los tensioactivos, Ujú, que son los que generan la espuma, que no tiene nada que ver la espuma ujú. con el deslizamiento. Podemos tener algo con espuma, pero que si no tiene algún humectante, se va a adherir igual. Por Vale. eso, Sí. de mi parte, hoy está medio de moda este tema de la instalación con espuma. Sí, un Y en PPF. realidad lo que estamos haciendo es agregarle aire Sí. a la solución de instalación y por ahí no está tan bueno meterle aire a algo que queremos evitar. Entiendo, perfecto. Y Eh, me pasó mucho que intenté instalar con espuma las láminas polarizadas y fue un desastre.
un desastre, pues se barrían, se taqueaban con mirarlas, apenas la espuma se Claro, corría no quedaba aumenta nada. el TAC, aumenta el Claro, TAC drásticamente. Y claro. después, te cierro con esto, la glicerina esa tiende a solidificarse cuando pierde agua Ujú. y bueno, se pega en las paredes del pulverizador, que no Claro. lo Sí, vemos, se endurece con el paso del tiempo, hace como una cristalización, una película seca. Sí. Incluso en el gatillo te reduce el paso del líquido, hace que el gatillo funcione mal, puede tapar la boquilla. Y al Mm, momento de destaparse es donde aparecen esos puntos blancos que incluso si enjuagamos con agua se desvanecen. Y un punto importante, a ver, ujú. yo opino desde que utilizo la misma solución. Tengo cero de polarizado, pero No, es la misma. es el tema de uno cuando conoce tanto a la Ujú. solución con la que trabaja es conocer el olor Mm. de la solución. Yo las pruebo. No, no, no hace falta que te la tomes, No, pero pero yo las pruebo. Yo digo, esto tiene mucho jabón, prepara una nueva. claro, bueno, eso es verdad, eso es verdad. Pero bueno, conocerla, el mal olor, Sí, viste, automáticamente reconoces ese biofilm, esa capa microscópica que es bacteriana en realidad, por eso se claro. descompone. Sí, 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 Y sí. bueno, y ahí cambia, incluso cambia el TAC de todos Totalmente. los adhesivos. Incluso, ojo, ahora que hablas de descomposición de elementos, compré una vez, me pasó, y esto es solo como anécdota, compré un jabón Johnson Baby muy económico, pero está súper oferta, y compré muchos jabones, muchos. Claro, el primer año andaron bien, pero cuando se venció, que no me di cuenta, porque yo, ¿quién va a pensar que un jabón se vence? No había tac, no había espuma, fue un desastre. Se dañó, simplemente perdió su sí. eficacia y ya está. Bueno, siguiente tipo de contaminación se llama contaminación puntual. Básicamente es un puntito que nos queda. Eh, Michael, tú eres más experto en el tema de la puntual, porque casi no te quedan puntitos, así que, ¿qué nos puedes decir de Sí, esto? queda un puntito. La contaminación puntual, en experiencia, digamos, personal, me Ujú, ha pasado que puede que alguna partícula se desprenda también en el proceso de instalación de la lámina, ujú, mientras estamos manipulando que se desprenda de alguna colisa de arriba, que caiga un puntito, quizás por la mala limpieza también. ujú. eh, Puede que a lo mejor la espátula que estamos utilizando para limpiar no barra bien, digamos, o como decía antes, usemos exceso de agua para limpiar y también pueda que se filtre por ahí algún puntito, digamos, y quede en el cristal, por así decirlo. Sí, básicamente, imaginen, quiero que se pongan en el caso de que están haciendo un auto antiguo, sorry, no, sin ofender, yo tengo auto antiguo, Civic del año 98, vidrio trasero, el sedán, ¿ok? Estamos en un Honda Civic del año 98 en el sedán. Quiero que imaginen cómo está el techo de ese Civic. Obviamente yo uso siempre jockey, ¿no? Imagínense que rozo el jockey cuando estoy tratando de colocar la lámina. Ahí hay polvo, eso es la Navidad ahí, ¿ah? O básicamente vengo con la lámina tipo Frankenstein y pongo mis rodillas en el asiento trasero. Ya, Uf. eso voló el polvo ahí. ¿Ya? Quiero que quede claro eso ahí. Entonces, esta contaminación puntual, que es lo que decía Francisco, siempre queda un punto. O sea, puede que no te queden un auto, puede que no te queden dos, pero si haces 5 autos en el día, 6 autos en el día, de que hay un punto, hay un punto. ¿Ya? Pero es Sí, corregible. Hay un factor, hay gente que dice que 5 puntos es permitido, hay gente que dice que 3 puntos en una ventana es salvable. Yo considero que va mucho de criterio, evidentemente 30, 50 puntos no se pueden salvar, pero también depende del auto. Otra cosa, ¿qué pasa cuando un auto tiene una ventana que tiene chispas de soldadura impregnada o vidrios traseros con chispas de soldadura impregnada? No, no solo por dentro, porque también hay veces que solamente están por fuera. bueno, El vidrio trasero tiene chispas de soldadura por el lado de afuera. ¿Qué hacemos? Moldeamos el vidrio trasero. Estamos marcando la lámina, toda la lámina. toda la lámina se está marcando y cuando la instala, ¿qué parece? Que está contaminada, porque la lámina tiene marca. Una lámina con marca prácticamente no se debe instalar. Pero, pero ¿cómo hacemos? No moldeo el vidrio, una luneta, un Peugeot 206 con chispa de soldadura. ¿Qué le digo al cliente? Que cambie el vidrio. Pues tiene límites, tiene cosas que hay que saber controlar, ¿no? Y ahí tenemos, con los puntos de soldadura, Uh -huh.
yo creo que sobre todo cuando están en los cristales de adentro, hay algo inevitable, que si el punto queda, digamos, la burbuja se va a ver porque el material se va a levantar como mostraste vos anteriormente. Y si eliminamos el punto con el scraper, eso se pegó al cristal porque se generó temperatura, digamos, y lo marcó. Sí. Por ende, la marca se va a ver hacia adentro. Es decir, ese punto va a ser inevitable. Básicamente, una cosa que tengo que declarar, y es verdad, yo puedo corregir los puntos visto desde afuera hacia adentro, disimularlos muy bien, pero si yo abro la puerta y veo de adentro hacia afuera, todas las marcas. No hay manera de eliminarlas por dentro porque estás viendo una lámina con deformaciones. Yo lo que estoy haciendo es intentar adaptar el pegamento a la forma que tiene el vidrio, a la imperfección que hay ahí, y se disimula lo más posible. Básicamente, cuando tú estás corrigiendo un punto, tú lo que estás haciendo es eliminando el agua que circunda ese elemento y lo que haces es que sea mucho más pequeño. ¿Por qué? Como se magnifica, tú lo que haces es volverlo al tamaño mínimo posible. Bien, contaminación puntual, evidentemente son pequeños puntos que quedan en cualquier parte de la superficie que son corregibles. A veces yo uso colocarme masking, este truco se los doy. Si es un solo punto, tomo un pedacito de masking, me envuelvo el dedo con el adhesivo hacia afuera, ¿cierto? Ah, y, sí. Y lo voy sacando, ¿no? Marco a veces con un Sharpie en las láminas clear, porque justo cuando levantas la lámina se pierde el punto. Entonces, pueden marcar con un Sharpie por fuera y volverlo ahí. Nos quedan 5 minutos y en este minuto voy por la mitad. Quiero preguntarle a Ariel cómo estamos de tiempo, si nos podemos quedar por lo menos 10 minutos más, avanzar un poquito más, si es posible. Ariel o Darío. Si no, seguimos y nos hacemos los lisos. Bueno, cuando nos respondan, seguimos. Bien. Perfil número 3. Contaminación concentrada. Aquí entramos en materia. Esto es, aquí voy a ser muy honesto, el 90% de esto es error humano. Aquí ya la cosa se pone ofensiva. Porque aquí es cuando me dicen 30 años y me quedan 1.000.000 de puntos por las costillas. Entonces, aquí sí podemos corregir cositas. Fricción lateral, chicos. Si la lámina, si cuando estás instalando la lámina, giras la lámina, vamos a suponer que estoy instalando esta puerta. Normalmente yo lo que haría es que yo entraría con la lámina aquí, en diagonal, bajando, ¿verdad? Hasta que esta esquina llegue al baje del borde del vidrio y luego hago el movimiento inverso y empiezo a enderezar en esta dirección, ¿cierto? Y probablemente hago un movimiento inicial hacia el retrovisor, en la dirección del retrovisor, y luego corrija ese movimiento en la dirección contraria para equilibrarla y que me cuadre el borde. Estamos claros ahí, ¿verdad? Eso yo creo que es lo que normalmente hacemos. Si esto que está aquí toca el borde, toda la draga de humedad se trae la tierra que está ahí. Olvídenlo. No hay excusa. Si la lámina está muy larga, porque a veces está muy al límite, porque le damos demasiada holgura, digamos que este es el borde del vidrio, y yo doy 0,5 y 0,5, estoy usando un mouse, ¿no? Me falta un lápiz. Bueno, y esto hay gente que corta por la cualiza más o menos como así, es demasiado largo a mi gusto, esto produce este tipo de cosas. Ahora, imagínense que la goma está demasiado apretada y aquí en esta zona se hace una bolsita que después ustedes con una triangular o con una tarjetita la van sacando. Esta bolsita que se forma es una cámara de aire que dragó tierra y probablemente queden puntos en esta área. Otra cosa de la contaminación concentrada es esta contaminación en la parte superior. ¿A quién no le ha quedado un montón de puntos en la parte superior? Solo en la parte superior, el resto del vidrio está impecable, pero la parte superior... Todos. Claro. Esto que está aquí, el 90% de las veces, es porque cuando estás mojando la ventana, mojas el marco de la puerta. Y cuando mojas el marco de la puerta, que viene con la lámina aquí, este marco está goteando agua. Y esa agua que tiene la contaminación de todo lo que está afuera. Está cayendo sobre la lámina. Y es por eso que es concentrada en esta zona. Esto que está aquí es un problema de instalación por exceso de agua en el marco. Esto que está aquí probablemente sea una suciedad del marco, bien dicho, pero también puede ser porque estás llegando demasiado para tener una comodidad en el lado del retrovisor, que es un poquito más complicado, te estás yendo demasiado hacia un lado o hacia el otro. Ni hablar de la parte inferior, porque evidentemente tiene que ver mucho con el tema de la cualiza. ¿Bien? Correcto. Esta contaminación es muy, muy fácil de solucionar.
pero necesitas cambiar los protocolos en la zona donde está afectando. La superior es la más fácil. Lo único que tienes que hacer es rocíale menos agua a la ventana y más agua al polarizador. Se acabó. Las laterales normalmente es ve al límite con los cortes sin que quede luz. En láminas de seguridad, 0,5 5 milímetros a la izquierda, 5 milímetros a la derecha y 1 centímetro en la parte inferior. Si la lámina de seguridad cubre el 95% del vidrio o más y en el momento del impacto el vidrio está arriba, la lámina de seguridad protege. No lo digo yo, lo dice la fábrica, lo dicen otros fabricantes también. ¿Ok? Investiguen, no crean en mi palabra, investiguen y comprueben. Pero es así. ¿Ok? Esto por el tema si quieren instalar láminas de seguridad sin desarme. Solo lo digo por eso. Si ustedes sacan sus vidrios, instalan, pero ya este marco no tiene nada que ver en esta jugada. ¿Muy bien? No, Jorge, perdón que te interrumpa rápido. Sí. Para el tema de la instalación y evitar la contaminación de arriba, a mí lo que me, particularmente en un protocolo personal, digamos, mojo mucho, pero no mojo el borde del cristal. Es decir, al pulverizador lo pongo en el chorro sí, fino, digamos, Te y mojo entendí. solamente de 5 centímetros para abajo, cosa que lo que haya decante. Y sí mojo mucho el material. Otra cosa, y esto es importantísimo, cuando están limpiando la ventana, yo tengo, imaginen que esta es mi esponja de limpieza, yo la doblo y limpio el borde de la ventana, lo limpio totalmente, lo cepillo totalmente. Muy bien, porque el borde de la ventana es un cúmulo de tierra. Otra cosa importante a tener en cuenta es cuando hacen vidrio laminado. Siempre pongo el caso de los Ford, que tienen muchos vidrios laminados, que en el fondo son 2 vidrios unidos por pegamento y queda una especie de canal, ¿ok? Convexa, ahí abajo, ¿donde qué es? Es un canal de tierra. Entonces, cuando moja, se devuelve. Muy bien. Sobre todo cuando refila, el borde tiene que estar impecable porque si no te va a quedar una línea de punto horrible. Muy bien. Eso. Esta parte también a veces sucede que la lámina nos queda pasada al borde superior y nosotros venimos corrigiendo y venimos dragando todo lo que está ahí. Último perfil de contaminación, el perfil número 4, la ráfaga extrema. A veces he visto que quedan hasta los dedos marcados. Vuelvo a repetir nuevamente, el exceso de agua es terrible, el goteo tóxico, el contacto humano. Eviten tocar el pegamento con los dedos. O sea, no hay la cantidad de gente que le plancha los dedos al borde de la lámina y lo toma así. ¿Es muy seguro tomarla? Sí, pero es un problema. Bueno, yo les diría que usen guantes, pero sé que la mayoría de los instaladores polarizados me van a decir, yo no puedo con los guantes, necesito el tacto, necesito el feeling. Pizza. Son pizzeros. Trabajen con las manos. Trabajen con las manos invertidos. Muy bien. Autocontaminación. Este es un clásico. Hay muchos films que vienen enrollados al contrario. Entonces, cuando tú estás sacando el liner, el film se enrolla en sí mismo. Y toca liner con liner, pegamento con pegamento. Es un caos. Ese auto-enrolle es un problema. Falla de la serigrafía. No abarqué hoy el vidrio trasero, limpieza de vidrio trasero, porque quiero dejar ese backglass, ese vidrio trasero, para una clase en específico, porque es muy importante entenderlo bien. Pero básicamente, limpiar muy bien la zona de la serigrafía y las líneas de defroster evitarán las fallas que seguramente deben haber visto unas pequeñas, una especie de manicito que se forman en las líneas, ¿no? Las líneas de desempañador a veces te forman unas pequeñas lineecitas, justo en la línea, es como un fingercito pequeñito que atraviesa de lado a lado de la serigrafía. Esto es problema de limpieza. Hay una técnica muy buena para evitarlo, ¿no? Sigo. Entonces, cerrando, Darío, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? ¿Manito arriba? Ok, perfecto. Entonces, chicos, la curva de la extracción, ¿cómo vamos a hacer? Porque básicamente vamos a empezar a hablar de soluciones, ¿no? Porque no todos ya tenemos los problemas. Ahora, ¿cómo lo hacemos? El primer paso es de fijación. Usen una espátula suave o la espátula que han usado toda la vida para poder controlar el tag. Truco que hago yo, y esto a veces se malinterpreta porque muchas de las cosas que llamamos como técnicas o tips son más que todo cosas que no funcionan a nosotros. Luego que la lámina esté fija, te ahorra una cantidad de problemas. Si tarda 30 segundos, imagínense que está en la puerta, darle la vuelta, mirar por fuera, que no queden luces, que no queden cantos, todo está bien, y ahí tiro el segundo paso de espatulado. El segundo paso de espatular.
con un dedito en una esquina fijan y van al lado contrario. Una vez lleguen al paso número 2, y normalmente tendrán el vidrio abajo con el borde superior visible, tomen la pistola de calor por fuera y fijen la ventana no para secarla, sino para que se fije, por si acaso, colocaron un poquito más de jabón. En invierno funciona muy bien. Y luego hagan el paso número 3, mucho, mucho, mucho más fuerte, lo más fuerte que puedan con la espátula mejor que tengan. Una Blue Max, una Oran Crush o la que tengan. No se preocupen por eso. Básicamente, ¿Por qué? sí. Perdón. Yo el paso número 1 también lo llamo el paso de salvataje, por así decirlo. Porque todavía estamos a tiempo de, si encontramos un pelo Sí. o algo, estamos a tiempo todavía de levantar un poco el material, a no tener toda la humedad disipada, por así decirlo, y eliminarlo. Porque ya en el segundo escurrido o en el tercero, que escurrimos casi todo el agua, cuando levanto el material, corro el riesgo de que se marque el pegamento o el material. Sí, una cosa interesante en el paso de salvataje es porque tú tienes que ver la contaminación, ¿no? No, sí. Si no la ves, no te enteras. Y lo que me ha facilitado de encontrar los puntos ha sido que ahora tengo luces, luz día, las amarillas, no, Sí. Antes siempre he trabajado con luces blancas, porque básicamente es el taller, ¿no? Las luces blancas, incluso las luces que tienes tú, que son muy lindas, son estas tipo panales, ¿verdad? Hexagonales, y son excelentes, son hermosas, pero me he dado cuenta que se me facilita la forma de ver cuando tengo una luz amarilla, la luz de sol. Básicamente es obvio, ¿no? ¿Quién va a ser el juez mayor? El sol. Si en el sol no se ve, todo está bien, ¿verdad? Perfecto, sí. Y otra cosa es que el paso número 1 es la mayor cantidad de extracción de agua con la menor cantidad de fuerza. Sacan más agua con menos fuerza. El paso número 2 intermedio, más fuerza, pero sale menos agua. Y prácticamente el número 3 sale muy poca agua, pero mucha fuerza. Esto para tener en el número 3 ya tener un proceso de secado con menos bolsillos de agua, que es nuestro objetivo, que la lámina seque lo más prolijita posible, ¿ok? Mientras menos humedad quede, ¿qué pasa? El proceso se secado es más rápido, genial en invierno, y esto obliga también a ver, es mucho más fácil ver cualquier tipo de contaminación cuando hay menos agua entre la lámina y el vidrio, ¿vale? Inmediatamente, como dice Maiko, tú puedes corregirla, levantarla y tienes mucho rango de juego. Si no la ves en 2 horas, 3 horas, levantar una lámina en las 3 horas, ya fuiste, ya valió. Entonces, ¿cómo evaluamos las zonas de riesgo? ¿No? Más o menos hicimos un mapa de zonas de riesgo, ¿verdad? Que son la zona de riesgo aquí alta, que es esta, básicamente el marco, ¿no? Donde tú tienes la contaminación por goteo, las esquinas, que son problemáticas. ¿Por qué? Porque acumulan demasiada tierra y son difíciles de limpiar. La zona del retrovisor, no solo porque es intrincada, sino que tienen que haberse dado cuenta que en este punto, aquí, en ese punto, eso es un ecosistema aparte, eso es una reserva natural. Ahí puedes encontrar de todo, desde abejas, lagartijas, tierra, hojas, todo. Sobre todo. Si el cliente le gusta andar con el vidrio abajo, pues obviamente yo creo que muchos clientes lo hacen. Yo siempre voy con los vidrios arriba, pero no me escapo de eso. Y esta zona, porque es la zona donde más se contamina por decantado, ¿no? Por donde atrapa. Si usted tiene la oportunidad de sacar la cualiza es la de abajo y los burletes son las laterales, ¿correcto? Por favor, acuérdese de mí. Hágale un screenshot a la cámara en este minuto. Limpie la bendita cualiza antes de instalar. No la vuelva a instalar sucia. Lávela, pásele un pañito, póngale jabón. Está afuera. Su polarizado se lo agradecerá. Por favor, sacas la cualiza inmunda, la dejas en el piso del asiento del auto, ahí donde van los pies, y luego vienes para atrás y la vuelves a poner recontra contaminada. ¿Por qué se ríen algunos en el que tienen las cámaras encendidas? Porque lo hacen. Esa es la realidad. Entonces, limpie la cualiza, amigo, para que el trabajo le quede impecable. Arsenal de descontaminación, y ya con esto vamos terminando. Chicos, no sé si todos lo usan, pero se los recomiendo. Mauro de Detailer Garage me regaló esto hace 2 años. Yo lo había usado en algún momento. El clay block. Todos los que hacen detailing deben tener un clay blockcito de esto en la casa. No sé si tienes uno por ahí, Michael, por casualidad, que tengas uno, pero... No, sabés que me lo agarró la Petra y me lo destruyó. ¿Alguno no lo ha visto? Si alguno no lo ha visto o no sabe lo que estoy hablando... Sí, se llama, acá le decimos clay pad. Es como un pad, ¿no? Un padcito de descontaminación clay, ¿ya? Sí. Es brutal.
¿Por qué? Es eterno. Tengo 2 años con el que me regalaron, era usado y sigue funcionando. Muy bien. Amigo, aquí tengo un amigo que se llama Cristian Díaz. No sé si está aquí. Cristian, si estás por aquí, te pido que, no sé si te has ido, pero si estás por aquí, te pido que levantes la mano. Cristian, con Cristian pudimos probar ese clay padcito antes de la competencia de Brasil, porque entrenamos un día y yo le digo, Cristian, ¿quieres que te diga un truco antes de competir? Uf, Prueba esto. No, sí. llevo una esponja 3M de la NASA, no sé cuánto. Amigo, si no has probado limpiar un vidrio con clay pad, por favor, limpien los vidrios mañana, consíganse un clay pad y hagan una prueba y me llaman. Les prometo que les cambia la vida. Pareciera que fuera 3 niveles más arriba. Es increíble lo bonito que queda el vidrio. Hablemos de la clay bar. Me encanta la clay bar por una razón. La clay bar es un mártir de sacrificio porque se traga toda la tierra. Daniel tiene una consulta, Daniel. Daniel Toro. Daniel, amigo, ¿estás por ahí? ¿Sí? Ese mismo es, Ahí está. ese patchito de Bonix, yo le subo ese patchito. Es muy económico, no importa la marca que sea, todos sirven, AliExpress, el que sea. Hay unos que son unos guantecitos, hay uno que es un bloquecito, hay uno que es un disquito también que lo puedes poner como en el, me imagino que en el taladro o algo así, ¿vale? Ok, Clay Block, genial para limpiar vidrios laterales, para limpiar parabrisas, se los recomiendo a ojos cerrados. Nunca más compré una esponja, excepto para limpiar la luneta trasera, porque las esponjas son elementos de sacrificio. ¿Por qué uso el clay bar? Porque el clay bar es un elemento de, como decía, un mártir de sacrificio que lo que hace es dragar la tierra. Pero ojo, Martín nombró los tensoactivos. Los tensoactivos son elementos que utilizamos para que el detergente o el jabón penetre entre las fibras. Son ideales para limpiar, pero también desmenuzan o desmembran la clay bar. Alguno que haya usado clay bar mucho tiempo se dará cuenta que se empieza a desmoronar. Eso es porque los elementos, los tensoactivos de los elementos que estamos utilizando, están desmoronando la clay bar. Es normal cuando usamos agua con jabón para lubricar la clay bar. Pero les tengo un truco. Como hoy es la noche de truco, yo uso limpiador de vidrio de Sonax. ¿Por qué? Porque no contiene amoníaco y no daña la capa antirraya. Y porque es el que conseguí. Pero un limpiavidrio con clay bar es un combo absurdo. Primero porque parece un preparador de superficie para los que hacen wrapping y segundo porque deja los vidrios impecables. Tiene algo de alcohol y todo eso. ¿Ok? Combo. Clay bar con limpiavidrio y clay block para las ventanas con jaboncito. Eterno. 2 años de garantía en tus productos. Amigo, con esto ahorras un montón de cosas, pero más que todo el ahorro es la calidad del servicio que puedes entregar. Muchachos, juro que si prueban esto mañana me van a escribir por el grupo diciendo, no, esto me cambió del cielo a la tierra. Te ahorras mucho estrés. Y un tema más que vino del PPF. Esto lo saqué del PPF. Como hago mucho PPF, tengo mucho alcohol isopropílico preparado, solución de alcohol isopropílico. Una solución de agüita con alcohol isopropílico sirve para 2 cosas. Uno, para dejar los vidrios impecables, paño limpio, paño húmedo, paño seco, para dejar los vidrios a la hora de terminar. Y sobre todo, que el alcohol isopropílico es prácticamente, muchos están usando el gel, esto para los bordes, para la serigrafía, para sellar. Es genial porque es una draga de tierra, pero el alcohol isopropílico es brutal ¿para qué? Para que se evapore mucho más rápido la solución en los bordes, ¿verdad? Y evita los fingers porque hay un tag más prematuro. Entonces, ¿qué hago? Voy a volver un minuto atrás, son 30 segundos. Aquí. Después que la ventana está perfectamente limpia en las zonas rojas, exceptuando esta, saquen esta de aquí, esta no. Aquí rocío alcohol isopropílico, en esta dirección, hacia abajo. Alcohol isopropílico hacia abajo. Y aquí el alcohol isopropílico. Y después rocío todo esto de aquí con mi solución de agua con jabón. Bien. Sé que puede ser un poquito abrumador, pero básicamente es así. Haces el barrido lisial, la limpieza como estás acostumbrado, ¿ya? Luego utiliza el clay block o descontaminación táctica, pero descontaminación puntual, y luego haces purgado químico, pero haces una limpieza química, ¿no? Ojo, que quede claro que mi presentación de hoy fue patrocinada por ChatGPT y toda esta presentación, que se ve muy bonita, me felicito a mí mismo, la hizo entera y absolutamente la inteligencia artificial. Yo solo le mandé un audio de lo que yo quería para esta clase, ¿ok? Así que me parece que va bien la clase de inteligencia artificial.
Ok, y luego una instalación fluida. Aquí quiero recalcar lo que dijo Michael. La instalación fluida incluye en qué? Amigo, si te queda un cuarto de la botellita de jabón y tienes que instalar un parabrisas, no digas yo creo que me alcanza. Anda y prepárate una solución nueva para estar seguro, para que no te quedes a la mitad de la instalación. Y no se rían porque yo sé qué les pasa. La dirección de la bien con la misma fuerza de principio a fin y en una dirección. Si van de izquierda a derecha, siempre de izquierda a derecha. ¿Sabes cuántas veces he visto cuando veo el vidrio por fuera, veo N cantidad de direcciones? Y por favor, si el pase 1 de escurrido va de izquierda a derecha o derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, el paso 2 respeta la misma dirección. No empiecen de abajo hacia arriba solo porque quieren. Entonces, este combo que está aquí, y si quieren le pueden sacar un capture aquí, yo se los puedo mandar, no tengo ningún problema, pero este combo les recordará siempre lo que tienen que hacer para tener una ventana lo más limpia posible. Te tardas 2 minutos, 1 minuto en cada ventana limpiando. Es tan rápido, porque no hay nada que repasar, todo funciona, ya está. No nombré el scrapper, porque con el clay block nunca más usé el raspador. Estas cuchillitas de aquí, díganme si las ven, por favor. Estas las cuadraditas. Esas. Sí, el scrapper. Solo las uso para temas puntuales cuando saco lámina o me queda algún poquito de pegamento. Nada más. El clay block va conmigo a todos lados. Y ya. Voy a mandar una foto porque realmente es un herido de guerra. Sí, yo les puedo compartir la presentación, no hay ningún problema. Darío, cuando puedas, pues se la pasa y ahí la tenemos. Cuenta con eso. Bien. Cerrando, ya estamos cerrando, nos quedan 2 láminas. Reglas de oro para evitar la contaminación. Cortes precisos, recuerden, el corte irregular daña la suciedad de los bordes. Si el material viene enrollado al contrario, tener mucho cuidado a la hora de sacar el liner. Como dijo Michael, les recuerdo, si tienen en un lugar que tienen que caminar tienen que caminar con el liner y el material en el aire, por favor háganlo de espaldas o háganlo que el pegamento quede lo más protegido posible. Si tienen que sacar el liner sobre el auto, por favor no rocíen la parte superior para que por decantación, quiero que imaginen esto que está aquí. Imagínense que están sacando el liner sobre un auto, toda esta mugre que está fuera del auto es la que está cayendo nuevamente ahí. Muy bien. Por favor, el método fluido, respeten los procesos, ¿ok? Parte de profesionalizar nuestro elemento es tener un procedimiento, y el procedimiento va desde la limpieza hasta la entrega, desde la recepción hasta la entrega. ¿Ok? Manejo del entorno. Sé que nadie tiene el taller ideal, yo estoy claro que nadie tiene el taller ideal, pero hay muchas formas de controlarlo. Como tarea, les pido que evalúen cuáles son las fallas más comunes que tienen y juntos podemos ir corrigiendo ese tipo de falla. Proceso de cero contaminación, por favor, inspeccionen los marcos, utiliza luces de inspección, ve si hay algunos detalles, infórmenle al cliente si hay detalles, si el vidrio tiene deformaciones, si tiene cosas, incrustaciones, si tienes que limpiarlo. Es más fácil limpiar el vidrio sin lámina que tener que repetirlo. Si tienes felpa, la cinta adhesiva es tu mejor aliada. No reniegues con la felpa, ponle cinta. Ponle cinta a la felpa y se olvida de limpiar. Ojo, la cinta se pone en seco. No se puede limpiar la felpa. No. Cuando tengas un auto europeo, un Porsche, una Cayenne, un Audi, un Volkswagen, lo que sea, felpa. Eso es obligatorio porque es un aislador de ruido. En los europeos todos lo usan. Usted le pone cinta. Puede ser masking de carrocero, puede ser cinta de 2 pulgadas de ancho. Yo uso una cinta plástica que es como delimitadora, esta que es amarilla, negra, amarilla, negra, amarilla, negra, que está como de seguridad. Acá en Argentina hay una que se llama de marca Python. ¿Ya? Tiene una serpiente dibujada que es media metálica, Ajá. es ancha y tiene un pegamento excelente. Esa es brutal. Solamente que esa cinta, que tiene un muy buen pegamento, no la coloquen en la tapicería que sean de cuero, en las F-150, en la RAM. Ahí coloquen unas toallas y es decir, envuelvan el tablero con las toallas y si quieren, sobre esa toalla, cuando esté puesta en la puerta, ahí le ponen la paita, sobre la toalla, ¿ok? Para evitar que alguna pelucita pueda salir. Y evidentemente, ejecución táctica. Limpiaron todo, y con esto vamos a cerrar. Limpiaron todo, quedó perfecto, la instalación quedó prolija, quedó brutal, alinearon todo. Y resulta que
espatularon en esta dirección. Vienen aquí espatulando, prum, cerraron aquí arriba, perfecto, perfecto, y hacen así. Los he visto. Hacen así, vienen bajando con la espátula, bajando, 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 y aquí hacen así. Aquí. Y luego aquí en el marco de la puerta, que lo voy a proyectar aquí, espatulan así, y como tiene el retrovisor por dentro, está la puerta, está la esquina, está el Twitter, espatulan así. Entonces le sale un finger aquí. Pero moldeé. ¿Y por qué sale? Que el vidrio es muy curvo, que el material no me acompaña. Entonces, ¿cómo corrigen este finger aquí? Meten la triangular, meten la espátula de triángulo aquí y espatulan así. Y le ponen la mano y le hacen fuerza para que salga esto para allá y esto para aquí. Y luego le sale un finger aquí. ¿A quién le ha pasado eso? Que levante la mano si alguien ha vivido ese trauma. Básicamente, lo que estás haciendo es lo siguiente. Lo que estás haciendo es llevar toda la tensión del material en esta dirección, toda la tensión en esta dirección, y el material te está diciendo, ¿y yo qué hago con esta cantidad de material aquí? Amigos, para evitar esto es de una forma. La tensión va ahí. Haces tensión hacia allá y tensión hacia acá. Tú no haces nada con la espátula desde aquí para acá. No, tú partes al medio y esto va para allá y esto va para acá. Esto muere, voy a proyectar de nuevo, esto muere aquí y esto muere en la esquina. Ya está. Esto está sellado porque ya tú lo sellaste. Ya tú trabajaste en esto, le pusiste calor, sellaste los bordes. ¿Qué te queda esto? Espatula o hacia abajo, como quiera. Jorge, yo soy de los que espatula hacia abajo. Yo a mí no me gusta espatular hacia los lados. No hay ningún problema. Volviste a sellar aquí y espatula. Sí. Así. Así y así. Listo. Fin del problema. Es muy sencillo, pero sigan los protocolos. Chicos, 9:20, terminamos bien. Fue feliz porque pudimos cubrir todo. Discúlpenlo rápido. Michael, fui lo más rápido que pude. Perdón por no haberte podido dar un poquito más de tiempo. Pero no, gracias. Creo que nos quedó un buen material para la siguiente clase. No sé qué les parece. Si alguien tiene una pregunta, no le damos el pase a Darío. ¿Darío? Excelente, excelente, Jorgito. Bueno. Excelente todo, muy, muy práctico, a pesar de estar a través del Zoom, ¿no? Por supuesto del Meet, en este caso, muy práctico, muy, muy ejemplificador ahí, sobre todo las últimas diapositivas que pasaste, muy bien. La verdad, nos hemos llevado, creo, la mayoría consejos prácticos para nuestro taller, así que bueno, nada, agradecido también, Maiko, ahí por el apoyo. Muchas gracias. Y gracias, Jorgito, gracias otra vez. Gracias a ti, amigo. Chicos, los veo la próxima semana con la próxima semana tenemos inteligencia artificial y nada, sigamos en esto que vamos bien, vamos bien. Se vienen tremendas clases. Les prometo que la próxima la dedicamos a vidrio trasero. Vidrio trasero, limpieza de vidrio trasero y algunas técnicas de moldeo. Probablemente Michael nos acompañe, pues, si tiene tiempo también. Yo sé que está un poquito ocupado, pero ahí lo vamos viendo. Vamos. Excelente. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias y que tengan una feliz noche. Se les quiere. Que descansen. Igualmente para todos. Jueves. Saludos. Chao, chao.